Softly Radio, emisora de conciencia. Hola, buenas noches. Una vez más estamos aquí en Softly Radio. Y bueno, en esta ocasión estamos Eric y yo, no tenemos invitados. Sin embargo, vamos a hablar un tema muy interesante. ¿Cuál es el tema, Eric? Hoy vamos a hablar de miedo, de inseguridad, de personas que posiblemente puedan sentirse como con falta de confianza, falta de interés posiblemente, que pueda ser detonado por un miedo. Y pues bueno, miedo en general lo vamos a depositar en varias situaciones o cosas. Y bueno, pues de ahí vamos a trabajar el tema, ¿no? Bueno, Itzel, ¿tú qué sabes del miedo? Pues mira, yo sí he conocido a personas que no pueden dormir con la luz apagada, que cuando yo era niña incluso era un problema porque yo siempre he tenido las luces todas apagadas. Entonces, cuando me encontraba con estas personas conviviendo, era así como el pleito, ¿no? Ya conforme fui creciendo, fui teniendo conciencia de que al menos esta persona tenía una fobia. Sí, claro. En esto que dices de justamente un miedo desde la luz apagada, desde algo que no ves o no controlas, justamente de ahí parte el miedo. Fíjate, muchas veces el miedo lo podemos describir como alguna percepción de peligro. Este peligro puede ser real, puede ser imaginario, puede ser por algún evento que sucedió, ¿no? Independientemente de que el evento haya sido trágico o no, o de que pudo haber sucedido algo peor o no. Vamos a poner el ejemplo de un asalto o una cuestión de que posiblemente percibías que te querían asaltar, pudieron o no asaltarte, y entonces si el asalto no se logró, muy probablemente el miedo a que te asalten puede estar presente, ¿no? Y pasa algo que cuando se detona en un evento como que sí pudieron asaltarte, se vive diferente el miedo. Es decir, de acuerdo a cada etapa o situación que vamos teniendo, el miedo va a fungir como un tipo de respuesta. Y el miedo tiene varios objetivos. Entre ellos, puede ser de tres tipos diferentes, o por lo menos a mí me gusta esta clasificación de que sean tres tipos diferentes. Uno es que el miedo te hace avanzar, detenerte o retroceder. Avanzar en un sentido como de posiblemente tengo miedo a aventarme del bungee, ¿no? Pero justamente ese miedo me está cuidando de algo, pero al final me hace avanzar y aventarme al bungee, por ejemplo. O empezar un nuevo trabajo, o como en situaciones o cosas que antes no nos atrevíamos, nos puede hacer avanzar. Eh, la otra es que cuando nos detenemos, el miedo que se produce en esta situación es como que posiblemente vas caminando, pasa un coche, entonces el miedo que te paraliza hace que pues, no te atropellen. O si hay alguna situación de riesgo o grave en donde quedas en shock, ese miedo te paraliza, te detiene, y entonces es como un mecanismo de defensa en donde detenerte posiblemente para tu cuerpo y para tu mente sea la mejor opción. Y el otro, el que te hace retroceder, es justamente este tipo de reacción en donde tú decides si sigues avanzando o ya no lo haces. Como por ejemplo una pelea. Muy probablemente cuando alguien se va a pelear puede tener estas tres opciones, ¿no? Avanzar a pelear, detenerse o retroceder. En cualquiera de estas tres opciones es buena la respuesta. Claro que a final de cuentas uno debe saber cuáles son lo que viene después de esto.
No sé si tienes alguna duda con esto que te estoy diciendo, Itzel. No, vendría siendo como un estímulo entonces. Sí, claro. A final de cuentas, es un sentimiento y tiene que ver con sentir y es una emoción. Uh-huh. Y esto es importante porque cualquier emoción tenemos que tener consciente que es temporal. Uh-huh. Es decir, va a estar presente en un momento cuando sea necesario y después se tiene que ir. El problema cuando las personas pueden tener miedo es que muchas veces nos podemos quedar en el miedo y entonces así actuar en todo. Uh-huh. Es decir, puedo tener un miedo al día de mañana subirme al camión, ¿no? Puedo tener miedo al día de mañana manejar, puedo tener miedo al día de mañana dar una presentación en el trabajo y entonces vivo con el miedo. Uh-huh. Que va muy ligado a ansiedad, pero no es precisamente lo mismo. Es decir, el miedo me va a estar levantando alertas Uh-huh. que eso va a hacer que de cierta forma yo busque protección. Uh-huh. Entonces, lo podemos ubicar en muchísimas situaciones. Te quiero dar otro ejemplo, por ejemplo, si yo estoy en un punto con mi pareja en donde posiblemente sé que vamos a terminar, posiblemente el miedo a terminar hace que yo postergue las cosas. Uh-huh. Y entonces ahí retrocedo. Uh-huh. O Sí. me quedo en el mismo punto, pero no avanzo. Porque a lo mejor el hecho de avanzar ante la ruptura me pueda producir miedo. Uh-huh. Uh-huh. Y así, de alguna forma, estos tres tipos de respuesta, a final de cuentas, son una buena respuesta, lo decía, porque lo que va a hacer el miedo es cuidarnos. Ajá. Lo que va a hacer el miedo es producir un estímulo que nos cuide. Uh-huh. Entonces, cuando yo tengo este miedo, muy probablemente yo esté a partir del miedo cuidándome, a partir del miedo poniéndome como en una situación de precaución. Uh-huh. Uh-huh. Y es muy normal y es muy natural que podamos sentir miedo. ¿En qué momento puede volverse algo patológico? ¿O cómo darnos cuenta que ya es algo patológico? Uno es cuando ya no lo controlas y cuando ya dejas de saber el por qué tienes miedo. O sea, me refiero como a, tengo miedo, pero no sé de qué. Uh-huh. Posiblemente estando fuera de mi casa pueda sentir miedo. Hay mucha gente que estando fuera de su casa o en algún otro estado, cuando sale de vacaciones o cuando va a otro país, ¿no? Como no estás en un estado de confort, puede producir algún tipo de alteración y eso puede provocar miedo, ¿no? Algún otro tipo de respuesta ante el miedo puede ser, por ejemplo, cuando los niños se hacen pipí en la cama, ¿no? Que se llama enuresis. Fíjate que el miedo tiene una particularidad que puede provocar o que te hagas más fuerte o que te hagas más débil. Uh-huh. Entonces, si un niño tiene miedo en las noches y se hace pipí en la cama, posiblemente está teniendo un miedo a algo que lo que está haciendo que se haga pipí es una cuestión de protección. Recordemos que, por ejemplo, en la naturaleza, ¿qué pasa cuando un perrito hace pipí? Está marcando un territorio. Uh-huh. Entonces, si un niño se hace pipí en la cama, muy probablemente desde una parte inconsciente estamos marcando territorio, porque hay algo que nos da miedo y la forma de defendernos es eso. Cuando un animalito, no sé si han visto cómo posiblemente un animalito antes de morir se puede hacer pipí y popó, ¿no? O sea, se puede hacer del baño. Justamente el miedo es tan grande que hay un descontrol de esfínteres y entonces se libera a partir de eso. Uh-huh. Entonces es importante que podamos identificar, por ejemplo, si un niño se está orinando en la cama, posiblemente hay un miedo muy grande en donde no lo está pudiendo controlar. Uh-huh. Ahora, sí creo que se requiere un tratamiento psicológico cuando ya el miedo no se puede controlar. Uh-huh. Hay veces que la gradualidad
y complejidad se va volviendo mayor en cuanto empiezas a perder control del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es decir, Ujú. hay gente que de tanto miedo puede temblar. Ujú. Y entonces hay gente que lo tiene tan consciente que dice, tengo miedo, y está temblando, ¿no? Ujú. Yo soy de esas. ¿Cómo? Pero sí lo digo, así de estoy temblando. Exacto. ¿Y cómo supiste, o sea, o en qué momento recuerdas que eso era una respuesta del miedo? Mm, pues fue, hasta eso sí fue ya grande, como a los 25 años, Ujú. que lo que dices, ¿no? Empecé a salir al mundo y sentía este nerviosis, ajá, nervios. Y Sí, nerviosismo. ajá, Ajá. y ya fue que dije, no, esto es miedo, pero sí temblaba. Sí, exacto. Entonces, el temblor, recordemos que la cuestión del temblor es una falta de control corporal, ¿no? Entonces, cuando yo desde el miedo no puedo controlar mi cuerpo, es porque muy probablemente desde el miedo no estoy entendiendo qué está sucediendo, pero hay algo que me da miedo, ¿no? Que es muy, muy similar a la ansiedad de no sé qué está pasando, eh, pero tengo ansiedad. No sé a qué le tengo miedo, pero tengo ansiedad. Justo eso te iba a preguntar, o sea, también en qué momento saber qué es miedo o qué es ansiedad. Está muy ligado, o sea, como dicen por ahí, está junto con pegado, ¿no? Y te lo digo porque generalmente la ansiedad está provocada por un exceso de futuro, o por lo menos en lo simbólico así es, ¿no? Gente que está enfocada en qué va a pasar después, en no perder el control, en que si pasa algo grave no sé qué va a pasar, ¿no? Mucho a lo que yo les invito cuando hay ansiedad es como, vive la ansiedad, sé que sienten que se mueren, sé que sienten palpitaciones terribles, sé que hay un descontrol de quiero salir corriendo de aquí, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ¿sabes? Porque al final de cuentas, el cuerpo le está diciendo, te está diciendo a la mente que hay algo que no está bien y por eso se pone en un estado de alerta. Aquí la cuestión importante es decir, bueno, si yo estoy teniendo ansiedad, ¿de qué forma puedo decirle yo a mi cuerpo que no es necesario estar en un estado de alerta? Ujú. Es decir, el miedo lo está provocando desde un estado corporal, pero desde un estado mental puedo decirle a mi cuerpo que todo está bien, ¿no? Y sí es importante que podamos ir deduciendo qué detona la ansiedad, que, por ejemplo, a lo mejor me pude quedar con miedo de que algo muy feo iba a pasar. Y a lo mejor no pasó y eso hizo que me quedara con este miedo a que sucediera, ¿no? Ujú. A veces queda un miedo como, es que tengo miedo de que alguien se muera. Bueno, ¿y cuando iba a morir esa persona, se murió? No. Ok, entonces date permiso a que por ahora todo está bien. Date permiso a soltar el control y date permiso a que si en algún momento pasa, sepamos qué hacer y vamos a prepararnos para la muerte o vamos a prepararnos para que si te da miedo que te despidan, que si te da miedo que te terminen, que si te da miedo no poder hacer algo, date permiso a hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor no es tan necesario permanecer en eso, ¿no? Muchas veces la gente puede depositar mucho de su éxito o mucho de su realización profesional o personal en expectativas, ¿no? Entonces no tengo que fallar, no tiene que salir nada mal, no tiene que suceder nada malo, todo tiene que estar perfectamente bien a como yo creo. Entonces la pregunta aquí es, ¿y entonces lo que tú estás haciendo es lo que está precisamente bien? Ujú. Y Ujú. ahí es donde nos cuestionamos que posiblemente estamos desde la exigencia Sí, y posiblemente estamos desde una parte en donde no nos permitimos fallar porque aprendimos que fallar era demasiado malo. Cuando en realidad hemos fallado muchísimo, pero no lo queremos ver. sí, Ujú. cierto. Entonces, me parece que es más una parte de ego que una cuestión pues realmente necesaria.
¿no? Y bueno, yo quiero tocar un punto y no sé si me estoy saliendo un poco de tema, que es, por ejemplo, esta parte de cuando vemos muchas películas de terror. Uh-huh. O estas cuestiones de fantasmas que luego nos hacen ir no nos dejan dormir o esas son cosas graciosas, creo yo. Sí, esto me hace acordar de lo que platicamos la sesión anterior de psicoanálisis y cuerpo, que hablábamos del deseo, que hablábamos del placer y hablábamos del sufrimiento, ¿no? Y el cómo desde el sufrimiento podemos obtener placer, ¿no? Sí. Es decir, sabemos que nos estamos torturando porque algo se va a aparecer, porque algo va a suceder, porque me van a espantar y sé que va a pasar, pero ahí estoy. Y esa adrenalina, porque estás todo el tiempo así como, algo va a pasar. Justamente nos podemos hacer adictos a ese tipo de adrenalina, es decir, a partir de detonar algo en mí, puedo sentir ese placer. Aunque es difícil reconocerlo, pero entonces, o sea, sí diría, es que hay gente que dice, es que sí me gustan las películas de terror, pero no me gusta porque me espanto. Puede parecer absurdo, ¿no? Puede parecer muy absurdo, pero es totalmente lógico desde una parte mental o si lo analizamos desde esta parte psicológica, porque de alguna forma nos estamos estimulando mentalmente para secretar ciertas sustancias, que eso hace que haya destellos de adrenalina, ¿no? Sí. Es por eso que también podemos crear adicción, por ejemplo, al ejercicio. Pues me puede doler mucho el cuerpo, pero ahí estamos, ¿no? Y hay una obsesión en estar secretando adrenalina, porque se vuelve placentera. Entonces, esta parte del placer a partir del dolor o del sufrimiento se vuelve una cuestión ahí cíclica que te lleva a querer más y más y más. Entonces, a lo mejor terminaste súper espantada, pero después del espanto viene una liberación de, ¿no? Ya que acabó la película, así como, sí pude, ¿no? O sea, sí pude verla Y toda. te relaja, porque Ajá. sí liberas quizás tensión. Exactamente. Liberas y yo recuerdo que me pasó en una ocasión que yo trabajaba en provincia y nos quedábamos a dormir en una casa. Entonces, mi cuarto estaba en la parte de arriba y en la ventana, hacia afuera, alcanzaba a ver la lavadora. Entonces, un día me asomé y vi un gatito. Entonces yo decía, ¡ay, qué bonito gatito!, ¿no? Y bueno, pasó media hora, me volví a asomar y ya después dije, no, ese gato se ve muy raro. Y bueno, en esta parte que dices, ¿no? O te paralizas o avanzas. A mí sí me dio así como la curiosidad de ver qué era lo que estaba pasando. Y me bajé y fui hasta la lavadora y era una bolsa de jabón. Entonces ahí también dije cómo a veces las personas por miedo nos paralizamos y ya no vemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Que dejo esta cuestión de la duda de que hay personas que sí ven cosas, ¿no? Pero ya ese es otro tema. Pero fíjate, tocaste un punto importante. A veces el susto, como en estas casas de espantos, ¿no? Estos castillos de terror y demás, a veces ha habido eventos, han existido eventos donde la gente sí puede caer como en una situación muy desagradable, ¿no? Es tanto el parálisis que se hace por el evento, que se desmayan o se caen o tienen como algún tipo de reacción muy, muy fuerte, ¿no? Porque no están preparados para eso. Y entonces en lo que la mente logra decodificar el qué sucedió y qué pasó, te quedas en shock, ¿no? Y entonces, por eso es funcional estas tres partes del miedo de avanzar, detenerse o retroceder, ¿no? Si a mí un perro me va a atacar, tengo que, o sea, mi cerebro
sin que sea consciente, va a elegir alguna de estas tres opciones, ¿no? O buscar un espacio seguro, o quedarme quieto y no moverme, o, no sé, ponerme a correr, lo que nosotros decidamos que es mejor en ese momento, ¿no? Ujú. Y que creo que es muy necesario que lo sepamos, porque a final de cuentas, si nosotros nos ponemos a analizar en qué situaciones o en qué contexto estamos, ¿no? ¿Cuál fue nuestro último contexto de miedo? Muy seguramente vamos a encontrar algo muy bueno, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a mí, yo generalmente ando en bici 2 o 3 días a la semana, y ha habido situaciones donde por poco me atropellan, o que me pega un coche, o que va muy cerquita, y entonces eso hace que todo el tiempo estés alerta. Ajá, y Ujú. muchos de los ciclistas que nos puedan escuchar viven esta adrenalina y es placentera. O sea, no me gusta reconocerlo, pero así es. Es Ujú. placentero porque a final de cuentas sabes que hay un grado de adrenalina y de miedo que te hace permanecer alerta. Y entonces esta cuestión de estar todo el tiempo alerta genera mucha adrenalina. Y entonces la gente que le gustan los deportes extremos, como aventarse de paracaídas, como ir a rapelear, como pues, este tipo de deportes extremos que hace que uno segregue mucha adrenalina, por eso se vuelve como adictivos, como una sensación de placer, placer. Hay mucha gente que se va a los cerros a andar en bici y agarran unas velocidades tremendas, y entonces pues en algún mal día cayeron y así se rasparon 20 metros, ¿no? Y están felices, ¿no? Así, pero estuvo genial. Entonces, pero claro, hay igual el gocha. El gocha Ujú. te produce dolor, te produce una adrenalina y te produce un miedo. Sabes que a final de cuentas no te vas a morir, pero esta adrenalina de que te estén aventando balas, ¿no? De que te vayan a pegar o de que te pegue, puede producir esta sensación, ¿no? Mm. Ujú. Entonces, bueno, también me gustaría enfocarme como mucho en la gente que desde el miedo no se puede mover. O sea, hay gente que ni a la tienda puede salir, ¿no? Ujú. Y hay que Sí. revisar el por qué. O sea, es importante que podamos decir, bueno, ¿por qué me está quitando tanta libertad del miedo? ¿Por qué me está haciendo que ni siquiera a la tienda pueda ir, ¿no? Y que lo notamos mucho, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Ujú. A final de cuentas, en algún punto, el no tener tanta información puede hacer que tengamos deducciones, y esas deducciones nos limiten y nos dejen con más miedo, ¿no? Sí. Entonces, entre menos información tengamos sobre algunas cosas, más miedo vamos a tener. Bueno, yo siempre he oído mucho la frase de cuando eres niño no tienes miedos, ¿no? Y efectivamente no mides el miedo. Ujú. Por qué no lo tenemos? ¿O qué pasa ahí? Porque no tienes un conocimiento del riesgo que tienes. O sea, muy seguramente, si la mamá tiene la estufa prendida, va a estar muy alerta de que el niño no se acerque a la estufa. Pero el niño Ujú. no conoce qué riesgo tiene. O sea, el Ujú. niño, pues claro, al no tener conciencia del riesgo, del peligro, pues no existe este miedo, ¿no? Es decir, el miedo existe una vez que se inculca, ¿no? Me pasó una vez, una pacientita de 3 4 años, llega la mamá y me dice, oye, es que mi hija tiene miedo, ¿no? Ok, platícame qué sucede en casa y demás. Y también lo que pasaba es que no se podía lavar los dientes, o no le gustaba lavarse los dientes, ¿no? Entonces, eh, en algún momento el papá le dijo que si no se lavaba bien los dientes, en el espejo le iba a aparecer un fantasma. Ajá. Mm. Y también le dijo que si no se portaba bien debajo de la cama, iba a salir un fantasma. Ujú. Entonces ahí viene el fantasma, y ahí viene no sé quién, y ahí viene. Y entonces, claro que su entorno era como, entonces, si no lo hago bien, me va a salir un fantasma, entonces prefiero no lavarme los dientes. Ajá. Mm. Ujú. Prefiero no aventarme a que me lleve un susto, porque volvemos a lo mismo. Si yo no sé a qué se refiere, yo me voy a imaginar cosas muy grandes o muy terribles. Ujú. Entonces, Ujú.
lo que le dije a la mamá es, bueno, acompáñala a que se lave los dientes y entonces tú estando con ella, dile, mira, ¿no? O sea, podemos lavarnos los dientes y a lo mejor te vas a tardar 2 semanas en lo que retoma la confianza. Sí, pero de 2 semanas en adelante va a poder hacerlo sin problema. Uh-huh. Y todo el tiempo dile, oye, ayúdame a sacar esto de abajo de la cama, ¿no? Y entonces ya entre las dos sacaban cosas de la cama, ¿no? Enseñándole a que posiblemente lo que papá le enseñaba, pues no es que fuera real, es que era un juego para el papá, porque claro, Ujú, papá tenía este afán de molestar, ¿no? Pero entonces también la niña pudo asumir que el papá estaba jugando, que estaba hablando en un sentido figurado. ujú, ¿Y cuántas veces no ha pasado eso con niños de, es que hay alguien en el closet, es que va a aparecer algo, es que me acompañas al baño porque, o quédate aquí en la puerta, mamá? Uh-huh. ujú, Sí, entonces hay dos cosas importantes en los niños con el miedo. Uno es observar la edad en la que están y en qué proceso están pasando de crecimiento. Y la otra es qué enseñanza acerca de los monstruos, de lo terrible, de que algo pueda pasar, está presente, ¿no? ujú, ¿Cuántas veces no le hemos dicho a los niños como, si te vas de aquí me voy, ¿eh? O sea, ujú, si de repente te vas a jugar y vienes y no estoy, pues ya, qué difícil para un niño decir, oye, no puedo tener la libertad de irme a jugar, de explorar el mundo, porque mi mamá se va a ir. Y entonces, si lo contextualizamos en un aspecto adulto, esa persona va a decir, si me voy demasiado lejos, tengo riesgo, o ujú. tengo peligro, o voy a perder el amor de mamá o de papá, o voy a perder el consentimiento o el visto bueno de alguien, ¿no? El hacer lo que quiero conlleva un castigo, que es el que no me quieran. Y Ujú, también desde ahí pues, nosotros podemos ejercer este castigo, ¿no? Lo hacemos de muchas formas. Si no me hablas, no me quieres, si no me mandas mensaje, no me quieres, si no haces tal cosa, si no te acuerdas del aniversario, no me quieres, si no viste que me pinté el cabello, entonces, ¿sabes? Entonces, a ujú. partir de eso, comprobamos qué tanto nos pueden querer o no, de acuerdo a lo que nos inculcaron, ¿no? Porque entonces es, pórtate bien para que yo pueda estarte queriendo. Por ejemplo, ahorita se me viene un poco esta parte de la protección, ¿no? A veces exagerada de los padres. También algo que a mí me pasaba, a mí me encantaba pararme de cabeza. Entonces mi mamá me decía, ten cuidado porque te vas a lastimar, ten cuidado porque te vas a lastimar. Y llegó un punto en que lo dejé de hacer. Entonces, y igual con otras personas he conocido que los papás, al ser muy sobreprotectores, empiezan a inculcarles miedo, ¿no? En, Ujú. Sí, en claro. pues sí, Ujú. en su proceso. Que yo a lo que invitaría si un papá o mamá son muy sobreprotectores es que posiblemente están asumiendo que algo muy grave va a pasar. O sea, es claro, hay una probabilidad, pero es diferente que yo le diga, hazlo con cuidado, mi amor, oye, a ver, te ayudo a hacerlo para que no te lastimes, ¿no? ¿De qué forma yo te enseño para que sea una forma sana o de qué forma lo hacemos? Y no desde inculcar el miedo, ¿no? Porque obviamente si mamá te dice te vas a caer, te vas a caer, ¿no? Porque o sea, es un mandato que te están dando y entonces, si vienes llorando, no me digas nada, ¿no? Y a los 5 minutos se viene llorando, ¿no? O si están jugando los niños y el primero que llore me lo voy a fregar, ¿no? Y Ujú, pasa, pues claro, o sea, lo que no entendemos es que mucho del juego de rol y de socialización va a haber conflicto. Si yo no asumo que las personas con las que yo convivo voy a tener conflicto, desde ahí ya perdí. Porque es parte natural de cómo nos organizamos como sociedad. Entonces, para lo que me tengo que preparar es que para que cuando haya conflicto, debo tener la mejor comunicación, ¿no? Y no actuar desde el castigo, y no actuar desde el me ofendo, y no actuar desde una perspectiva negativa, ¿no? ujú. Siempre voy a tener algún conflicto, ¿no?
con el que se estacionó mal al lado de mí, con la cajera del supermercado, con mi familia, con mamá, con papá, con quien sea. Entonces, desde esa línea creo que mucho sí podemos quitarle peso de culpa o de miedo a los niños, ¿no? De si haces esto, híjole, te va a ir terrible, ¿no? Si dices mentiras, mira, ahí arriba te están viendo y entonces los reyes no te van a traer nada, ¿no? Y entonces, claro, siempre vemos que en diciembre los niños, ¿verdad que todo el año me porté bien? ¿Verdad que todo? Porque obviamente los niños saben, o sea, y traen una línea ahí de influencia de, pues como no te portaste bien, pues híjole, ¿no? No te van a traer, ¿no? No va a haber regalo este año, ¿no? Yo voy a hablar con los Reyes Magos o con Santa Claus y pues voy a ver qué puedo arreglar, pero ¿te acuerdas cuando no hiciste, no? Quitamos cierta libertad al niño de expresión por miedo a no obtener el premio, ¿no? No obtener el regalo. Entonces, regresando un poco al tema de miedo en las personas que les da miedo salir, ¿no? A la calle, a la tienda, a clases, a que los vean, a ser escuchados, a ser vistos, a ser expuestos, a ser vulnerados. Mucho del miedo también puede ser aprendido, ¿no? Es decir, si a mí me molestaron mucho en la escuela y no tuve fuerza para defenderme, muy probablemente en una etapa adulta, no voy a sentir esa fuerza para ahora sí defenderme. Entonces, claro que no estoy generalizando y estoy diciendo todos, ¿no? Pero sí estoy diciendo que va a haber un proceso más complicado para lograr tener esa fuerza. En algún momento me pasó que una chica me decía, es que me doy cuenta que mucho de mi miedo es porque había unos niños en la primaria que me molestaban mucho y me decían que yo era fea y que estaba gorda y que no sé qué, ¿no? Y lo único que le dije en ese momento es, bueno, ¿cuántos años tenían los niños? Y dice 10 y se queda pensando, ¿no? Y dice, me estoy dando cuenta que por culpa de unos niños de 10 años, estoy teniendo, o sea, estoy pensando así, ¿no? Y eso me gustó muchísimo porque eso hizo que ella pudiera solita darse cuenta que la influencia de un niño de 10 años hizo que ella se detuviera en mucha de su seguridad. Ajá. Sí. Entonces, cuando nosotros ponemos en este contexto las situaciones, claro, entonces ahora tiene todo el sentido que, pues sí, o sea, probablemente tenían 10 años, pero tú también, y no entendías muchas cosas. Lo que sí te dirías, date permiso a, a no hacer caso de un niño de 10 años y ahora date permiso de que desde la edad que tengas, liberarte de todos aquellos prejuicios y comprobarte si son ciertos o no, porque te darás cuenta que no son ciertos. ¿No? Porque te darás cuenta que ahora todos andan en su mundo y te darás cuenta que todos están desde una libertad de expresión o sea, algo que me gusta mucho es que ahora los jóvenes pueden burlarse hasta de cierta forma de la tristeza, ¿no? Y entonces ya es como, no puedo porque estoy triste, ¿no? No puedo porque estoy de mal, pero saben que no es cierto, sino es como, ahora ya hay como un me siento mal, pero en realidad me siento bien, pero me quejo de sentirme mal, ¿no? Todos los memes del perrito James, ¿no? Todos los memes de depresión, que sabemos que es como un tipo de tristeza no real, pero sí real, ¿no? Todo sentido ahí, por supuesto, y que a final de cuentas está sirviendo mucho, mucho, mucho para la expresión de los jóvenes. ¿No? Hay un meme que me gusta mucho que dice, no quiero una pareja, pero sí quiero estar con alguien, pero cuando me siento con ganas de estar con alguien, quiero estar con alguien, pero no quiero tenerlo para todo el tiempo. Y entonces hay un juego ahí de sí quiero algo, pero no quiero algo, pero sí quiero algo, pero no quiero algo, ¿no? Y entonces se me hace muy interesante porque al final de cuentas se está demostrando lo que están sintiendo los jóvenes. ¿No? Es como, sí quiero tener un novio, pero no lo quiero ahí como para estar con él todo el tiempo, ¿no? Pero cuando me sienta sola, sí quiero a alguien, ¿no? Pero tampoco quiero como estarle mandando mensajes de qué estoy haciendo todo el tiempo. Ajá. Entonces, desde ahí también se van codificando muchas de las cosas o situaciones
porque me parece que estamos dándole un lugar a nuestro propio ser. O sea, en ese aspecto yo estoy a favor de que la gente tenga más individualidad, porque está diciendo, pues sí, ¿para qué quiero a alguien? ¿Y para qué lo tengo ahí si realmente, pues no quiero a alguien fijo, ¿no? O sea, no quiero a alguien que esté ahí. Y también, ojo, con que muchas de las personas pudieran tener a alguien por miedo, ¿no? Por miedo a estar solas, por miedo bueno, y es que si no tengo una pareja, ¿no? Y si Sí, no hay alguien con quien, o sea, me auxilia que, ¿sí? Entonces muchas veces también ese miedo va a hacer que tengamos a alguien ahí muy seguro con nosotros, ¿no? Que sea una relación posiblemente destructiva o muy buena, pero si está de fondo el miedo, nos va a costar mucho trabajo tener una individualidad y dejar al otro en su individualidad, porque nos vamos a estar comprobando qué tanto el otro está para servirnos a nosotros, qué tanto el otro va a estar todo el tiempo que yo me sienta mal. Uh-huh. Y nos da esta contención y nos da esta seguridad, ¿no? Porque es una seguridad simbólica. Uh-huh. mm. Y por ejemplo, puede haber personas que no tengan miedo y que también pueda llegar a ser un problema. Sí hay, pero considero que nadie está libre de tener miedo, porque el miedo es funcional. O sea, el miedo es una de las 5 emociones básicas. Ujú. O sea, este, ¿lo puedo sublimar en otra cosa? Sí. Es decir, no sé si te ha tocado que hay gente que puede sentir dolor y en lugar de que le dé dolor, le da risa. Es como, Ujú. no me toques aquí. Y le tocas y ja, 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 ¿no? Y Sí. es que siento dolor, pero me da risa, ¿no? Y entonces hay gente que puede transformar ese miedo en un tipo de respuesta. Es decir, como, oye, no sé, te voy a poner un ejemplo. ¿Y no te da miedo que te lleve la patrulla? Ah, no, pues ha de estar súper padre, porque imagínate, ¿no? No me pueden hacer nada. Pues sí, pero al final de cuentas, eh, el tipo de respuesta o la forma en la que respondemos a ese miedo, si es evadiendo el miedo, es Ujú. porque estamos sublimando otra cosa. No es que no exista, es que le estamos dando importancia posiblemente al placer, ¿no? Lo que decíamos de qué tanto estamos disfrutando el dolor o qué tanto disfrutamos el sufrimiento o qué tanto en ese sentido podemos estar disfrutando las cosas que tienen un riesgo, Ujú. ¿no? Cierto. Que lo vamos a ver mucho con tatuajes, por ejemplo, Mm. Los ¿no? piercing. Ajá, claro, o sea, hay un dolor, pero hay un placer. Ujú. Ajá. Y entonces está esta cuestión de estarse dando placer a partir del dolor y también puede suceder con el miedo, ¿no? ¿Qué tanto me puedo llevar a situaciones extremas que me producen placer, ¿no? Y el miedo ahí está. Eh, creo que sí se puede no sentir miedo cuando hay algún tema ya biológico, o sea, ya físicamente en el cerebro. Ahí sí digo, si ya se desconectó esa parte, pues ya, ¿no? Pero recordando que hay cosas, o sea, de las emociones básicas que te van a cuidar, es el miedo. O sea, el miedo, la tristeza, la alegría, hay, hay infinidad de situaciones o cosas que nos van a llenar de miedo, ¿no? Siempre, siempre, siempre una nueva situación posiblemente te va a tener un grado de miedo, ¿no? Una nueva experiencia, ir a un nuevo lugar, ir a, o saber que en algún lugar asaltan, o saber que, no sé, si vas en carretera y se te poncha una llanta, muy probablemente en algún grado vas a tener cierto miedo, aunque no lo registres como tal, como miedo. A lo mejor puede ser como tengo que resolver en este momento, pero justamente eso está haciendo que te pongas alerta, y entonces desde estar alerta, te estás cuidando, ¿no? Ujú. Entonces, hay muchas, muchas cosas en donde creo que el miedo puede ser un beneficio,
¿no? Para la gente que nos pudiera ver y que tiene miedo a salir, a, no sé, miedo a engordar, miedo a subir de peso, miedo a que te pase algo, miedo a que te roben, miedo a que, muy probablemente el miedo te está ayudando a de alguna forma eh, darte como esta alerta que necesitas. Es decir, el miedo te está cuidando en el sentido de que el miedo te está poniendo alerta. Ujú, Ajá. Te está acompañando el miedo y entonces desde el miedo resuelvo. Tengo miedo de ir, bueno, voy, pero voy alerta, ¿no? Tengo miedo ujú. de que me roben la cartera, entonces todo el tiempo estoy revisándome la cartera, entonces desde estar alerta, me estoy cuidando. Y no digo que no deba existir, por supuesto que es funcional. Solo creo que si hay alguien que nos pueda estar viendo, que dice, sabes que ya no puedo con el miedo, o sea, ya ni siquiera, o sea, ya todo me da miedo, ya ni siquiera sé por qué tengo miedo. Creo que en ese momento sí ya debes acudir a terapia o debes tener algún tipo de especialista que te pueda estar guiando y que podamos resolver qué está sucediendo ahí, qué está de fondo, porque si no lo vemos, se va a quedar ahí, entonces el miedo te va a seguir cuidando y te va a estar acompañando y te va a estar manteniendo alerta, ¿no? Ujú. Entonces, era lo que te decía un poco con la ansiedad, qué tanto la ansiedad también te cuida, ¿no? Qué tanto la ansiedad te mantiene en un estado de alerta. Ahorita hay muchas personas que tienen miedo por esta situación del COVID. ¿Qué les podemos decir? Mira, en ese sentido, creo que antes de tocar el tema del COVID, creo que nos da miedo sentir, o sea, como a grandes rasgos, nos da miedo sentir, nos da miedo contactar con algo más, pero ya desde tener miedo estás sintiendo. Yo lo que diría es, ¿qué tanto podemos hacer las cosas, uno, con mucho amor y dos, desde buscar información necesaria para tener la conciencia o la mayor conciencia posible? Es decir, de todas las situaciones que me pasan, de lo que estoy teniendo, qué tanto quiero investigar más sobre el tema para poder abordar mejor, ¿no? Era lo que en algún momento hablábamos antes, de que si tengo miedo a la muerte, quizá la mejor opción sea investigar más sobre la muerte. Ujú. Quitarme los tabús y los pensamientos que tengo de la muerte, porque a lo mejor hay algo que no sé, puede haber alguna frase, alguna situación, alguna reflexión, algún comentario, algún libro que me pueda ayudar a entender de forma diferente lo que yo estoy viviendo con ese terror, ¿no? Y entonces, si yo tengo miedo a contagiarme, entiendo que, claro, puede haber una parte de mí que esté alerta, ¿no? Que puede haber una parte de mí que pueda estar como muy nerviosa, muy angustiada. Entre más preocupados estemos, el desgaste va a ser mayor. Entonces sí creo que una parte de nosotros debe estar como muy consciente de, bueno, si en este momento tengo COVID o alguien de mi familia tiene COVID, tener la conciencia de poder asumirlo, hacer lo que se tiene que hacer y ya, pero no vivirlo con una angustia demasiado elevada o no llevándote a un extremo, no llevándote a una cuestión en donde puedas perder los estribos, porque justamente lo que menos necesitas es perder los estribos. Lo que menos necesitas es entrar en un caos, ¿no? Y entonces también esta es una cuestión importante. Yo sugiero que podamos resolver desde una parte amorosa, desde una parte entendida, desde que eh, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué tengo que hacer con esta situación? ¿De qué forma tengo que reflexionar las cosas? ¿No? Posiblemente sea tiempo de soltar algo que estaba agarrando hace mucho, ¿no? ¿Qué posible, qué está pasando? Que posiblemente esto que me da miedo es un miedo a sentir y a lo mejor, o sea, me ha pasado que he tenido pacientes que tengo miedo a que me dé COVID y cuando les dio, ni siquiera se dieron cuenta, es como, ah, sí, me dijeron que tal persona estaba contagiada, bueno, ¿y tú sales positivo? Sí, ¿no? ¿Y sentiste algo? No, nada, ¿no? Es Ujú. decir, a veces sufrimos más por la angustia
que por la cuestión real, y sé que no es en todos los casos, ¿no? O también, por ejemplo, no tanto de que tú te contagies, sino de contagiar al otro. Sí, me he encontrado personas que dicen, es que a mí ya me dio, pero no quiero contagiar al otro. Y ya porque no quiero contagiar al otro, se empiezan a guardar más, por decirlo así, ¿no? Claro, y mira, qué bueno que tienen esa parte responsable, pero al mismo tiempo vamos a la cuestión de ciencia. Me refiero como en este momento ya hay varios artículos que pueden decir, el contagio se da mínimamente por contacto con superficies, ¿no? Y si te pones doble cubrebocas, el nivel de protección es como del 90%, no recuerdo si 80 o 90%. Entonces, diría, usa la información a tu favor, ¿no? Y desde esa forma también date la libertad que requieres, ¿no? Porque también es comprensible que alguien diga, me prohíbo salir por miedo a contagiar a alguien más. Está bien. O sea, si de alguna forma para ti esa es una forma de hacerlo y tiene todo el sentido del mundo, está bien. Si hay alguien que dice, yo uso doble cubrebocas y todo el tiempo me necesito, está bien, ¿no? Aquí la cuestión es que el miedo no te quite libertad o no te quite algo que de alguna forma tu tranquilidad te esté todo el tiempo dando lata, ¿no? Que no estés en una cuestión intranquila, que no estés en una cuestión de algo grave va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Porque en realidad, cuando pasa algo realmente malo, lo que hace nuestro cerebro es poner atención a eso, resolver, y ya después de que resolviste, ahora sí, ya viene un estrés postraumático, que ahí ya puedes sacar toda la angustia, toda la crisis, todo el llanto, todo el miedo, todo. Pero ya que pasó, pero cuando tenemos el evento en ese momento, estamos en un estado de alerta, ¿no? ¿Cuántas veces eh, la gente podrá identificar que si estuvo en un choque, que si estuvo en una demanda, que si estuvo en una crisis, que si el familiar entró al hospital por COVID, que si una operación? Cuando estamos en ese momento, estamos resolviendo. Y ya después viene el estrés postraumático, que así se llama, en donde ya se liberan todas estas emociones. Y entonces, el tema es que cuando no se pueden liberar estas emociones y no lo trabajamos, se quedan ahí. Ajá, y entonces podemos estar viviendo un miedo de quién sabe cuándo, ¿no? Y entonces nos estamos limitando y quitando libertad. Ujú. Entonces, lo que yo sugiero es que la gente que le dan mucho miedo a algunas cosas, podamos observar qué pasa, ¿no? Lo primero que necesitamos saber es qué te da miedo para ahí enfocarnos. Y no es que precisamente yo te voy a enfrentar, o sea, si te dan miedo a las arañas, obviamente no te voy a poner una araña enfrente, ¿no? Pero sí vamos a empezar a ver, ¿no? Vamos a descubrir cuál es el hilo negro en esa situación. Vamos a empezar de alguna forma como a desmenuzar qué hay ahí. Como retroceder, ¿no? De, a ver, ¿cuándo fue? Ok, siento este miedo. ¿En qué momento volví a sentir este miedo en mi vida, en esta vida, ¿no? En mi pasado, por decirlo así, ¿no? Y ahí lo que dice Eric, ir desmenuzando poco a poco. Claro. Y ahí es donde encuentras la respuesta. Lo que comentabas, ¿no? De esta chica, de cómo le pude haber hecho caso a unos niños de 10 años. Claro. Y que, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la comida. Posiblemente me pude haber quedado con un miedo a que no iba a haber suficiente comida, ¿no? Y entonces trabajo para que todo el tiempo haya suficiente comida, y lo que no me doy cuenta es que posiblemente en mí hay una memoria de desabasto, que posiblemente a lo mejor nunca hubo desabasto, pero yo traigo implantado que no va a haber, y viviendo con ese miedo de no va a haber. Entonces ahora la cuestión sería, ¿qué tanto me es funcional vivir preocupado para dar, ¿no? Para que haya suficiente, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos a gente que es muy abundante como en estos temas de comida? Porque precisamente si tuve una carencia de alimento, ahora voy a querer
suplirlo o voy a querer hacerlo diferente, ¿no? La famosa frase de, para que mis hijos no lo sufran, yo sí me pregunto, bueno, estoy de acuerdo, pero ¿en qué posición? O sea, estos son los extremos, ¿no? Que no lo sufran desde como tú lo sufriste o que no lo sufran desde que no tengan la necesidad. Uh-huh. Y entonces hay que buscar un punto medio, porque a lo mejor tú lo sufriste y tú lo viviste como algo muy trágico, y a lo mejor para el niño, pues ni es tan trágico, ¿no? Entonces, aquí algo bien importante es, desde nuestra realidad todo el tiempo tenemos que estar viendo que sí es lo que nosotros creemos y que es influenciado, ¿no? Que tanto, no sé, te puedo platicar también de, no sé, que a lo mejor el papá era alcohólico y entonces el hijo tuvo que aprender a manejar desde chico porque como el papá no podía manejar, el miedo hizo que aprendiera a manejar el niño y entonces a los 13 años ya sabía manejar y ya llevaba a papá o a la familia porque se emborrachaba, ¿no? Entonces, del miedo a, si dejo que papá maneje, nos vamos a matar, ¿no? Y entonces aprendo a manejar y entonces ahora yo me hago cargo de la situación, ¿no? El tema es que posiblemente si fue alguien que fue muy chico y desde muy chico hizo eso, o desde muy chico se hizo cargo de la familia porque algo muy grave iba a pasar, si alguien desde muy chico tuvo que empezar a trabajar porque no había alimento, voy a aprender a vivir con ese miedo a no va a haber, algo va a pasar, las cosas van a salir mal, ¿no? Y a veces creo necesario que nos debemos inducir al caos. Es como decir, ok, ¿tienes miedo a que no haya? Pues vamos a hacer que no haya. Y vamos a ver si realmente es tan malo. ¿No? Es como, no compres alimento en una semana. Y resuelves como puedas. O sea, no compres nada del súper. Compras algo en la calle, vemos, ¿no? Y entonces la gente se da cuenta que, pues sí, o sea, lo que estaba ahí era una memoria de miedo, de en algún momento no va a haber. Y entonces ya cuando los llevas a que no haya, es como, no pasó nada. Y entonces la gente se vuelve más consciente de lo que necesita comprar porque ahora ya no compra en exceso, sino compra lo necesario. Uh-huh. Los miedos hay que transformarlos. Claro. Entonces, siempre que existe el miedo, se transforma en algo. Pero esto siempre va a pasar tanto individual como colectivamente, creo. Sí, claro. Y tener esta premisa siempre presente de que es necesario. El miedo es necesario y más en nuestra cultura, ¿no? En donde hay placer a partir del miedo, en donde hay atención o alerta a partir del miedo, en donde hay un autocuidado a partir del miedo, en donde vamos a poder resolver o no a partir del miedo, en donde vamos a enfrentar a soluciones con otras personas a partir del miedo, ¿no? O nuestro éxito profesional o personal a partir del miedo, ¿no? ¿Cuánta gente que a lo mejor, cuántas mujeres que a lo mejor están embarazadas y pueden tener miedo? Pero al mismo tiempo hay una ilusión muy grande, ¿no? Con ese bebé. El miedo de alguna forma nos va a acompañar. El tema es que el miedo solo ocupe la parte proporcional que necesita y no en una parte exagerada, ¿no? Y no en una parte en donde te quite libertad. Porque ya que te quita libertad, entonces ahí ya somos nosotros quienes somos presos del miedo y no es una herramienta con la que podamos jugar. Uh-huh. Entonces, recordar también que los episodios desagradables que pudimos tener en algún momento, podemos trabajar con ellos para ver qué tanto el miedo estaba siendo presente, ¿no? Para ver qué tanto desde el miedo a que pasara algo peor, todo el tiempo quisimos evitarlo y no nos dimos cuenta que si pasaba, pues a lo mejor las cosas se arreglaban aún más, ¿no? Digo, Sí, pues, la verdad que sí. Pasa. entonces, bueno, algo también simbólico con el miedo es que las personas entre más grandes, me parece que son
menos miedosas. O entre más grandes, si no trabajaron ese miedo, pudieron haber convertido en ese miedo en una forma de funcionar. ¿No? Es como, hay gente que, por ejemplo, que cada fin de mes se tiene que limpiar con un huevo, por todo lo que pudo observar, ¿no? O con una velita o con un algo. Y entonces puede ser un miedo que, pues, se hizo funcionar, ¿no? Y digo, no digo que esté mal, o sea, de alguna forma esto sirve para que podamos darle lugar a que los miedos de cada persona son justificables y son necesarios. Entonces, algo que a lo que sí invitaría como a la gente es que no pudiera juzgar el miedo de los demás, ¿no? Porque para mí pudo haber sido muy fácil, pero me parece que cuando juzgamos al otro estamos desde el beneficio del privilegio, que no nos pasó, que no nos sucedió, que no estuvimos en la misma situación, que no tuvimos la misma vivencia, que no tuvimos las mismas situaciones, expresiones, ¿no? Hay gente que pudo haber crecido sola y entonces el miedo pues, lo maneja muy bien, o sea, puede ser mínimo, ¿no? Pero ya se vivió sola, ya se cuidó sola, ya estuvo sola, entonces, claro que alguien vivió, que si alguien vivió acompañado de los padres y de repente los padres ya no están, claro que esa persona puede decir, bueno, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Aquí la cuestión es, debemos darle lugar a todos los miedos, a todas las personas, a todos sus porqués. Me parece que todos los porqués son necesarios, ¿no? Eh, Algo que no me gusta es que muchas veces la crítica viene desde ahí, desde el como yo sufrí, como yo pasé tal cosa y como a mí me pasó tal cosa, entonces desde esa línea puedo juzgar a todos los que no lo hicieron tan bien como yo. Ujú. Ajá. Porque entonces yo puedo decir, pues que es que no es tan difícil, pues sí, para ti, ¿no? Pero no sabemos con qué está lidiando el otro. Sí, yo antes, la verdad, por ejemplo, criticaba como este tipo de miedos que a lo mejor a mí no me dan miedo, valga la redundancia, ¿no? Como el que te dé miedo una araña, un insecto, pero hay personas que realmente lo viven pues mal, ¿no? Y como dices, si creo que no hay que juzgar. Y que, mira, en niños, que retomando el tema de niños, hay que tener como mucho ojo con qué tanto el miedo lo pueden ocupar como una forma de manipulación, ¿no? De, mamá, ¿te puedes venir a acostar conmigo porque tengo mucho miedo? ¿No? Y a lo mejor no tienen miedo, pero la forma de decir, mamá, quiero estar un rato contigo, es, tengo miedo. Quizás también tu hijo te está diciendo una forma, o es la única forma de acercarse a ti, ¿no? También, Claro. porque es otro mensaje. Y Ajá. que nos hacemos de la vista gorda es diferente, pero puede ahí haber algo que los papás estén proyectando, algo que el hijo no tiene la confianza incluso de decirte, quiero estar un rato contigo. Sí, exactamente. Otra cosa importante es que eh, muchas veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es muy común. La gente que tenemos 30 o más, que mamá nos puede decir, oye hijo, dile a tal persona esto, ¿no? Y es, ¿por qué no lo haces tú? ¿No? ¿Por qué no le hablas tú? ¿Por qué no le dices? Y posiblemente la mamá puede no tener como trabajado ese tema y entonces puede darle miedo, puede darle pena, puede darle como un algo el decir las cosas, ¿no? Y entonces como ven que posiblemente el hijo tiene la seguridad para hacerlo, entonces dile tú, ¿no? Ah, ya. Uh-huh. Este, Y ya cuando les dices es así de, ay, pero ¿qué va a pensar de mí, no? exacto. Y enfrentarlos a esos miedos es una forma, este, ¿cómo decirlo? Eh, que pueden ver injusta los adultos, pero creo que también es necesaria. No es como cuando les enseñas algo en el celular, no, ¿qué tal que lo descompongo? ¿Qué tal que pasa algo? ¿Qué tal que le llamo a alguien sin querer? No pasa nada, ¿no? Como darles también a los adultos
el espacio que necesiten para enfrentar ese tipo de miedos, que pueden parecer banales, que pueden parecer superficiales, pero me hace necesario que, que podamos tener un tiempo para eso, ¿no? Sin el regaño, sin juzgar, sin dirigirnos desde una parte agresiva, ¿no? Sí, acabas de, creo, de tocar un punto importante porque muchas veces nosotros como jóvenes no tenemos la paciencia de explicarle al adulto, ¿no? En esta parte de las tecnologías. Y el adulto, por otro lado, al joven lo ve así como, ay, tú qué vas a saber, ¿no? Si no has vivido. Entonces, y creo que aquí lo que debemos de hacer es como un complemento, porque al final del día el adulto ya tiene la sabiduría, pero por otro lado el joven está trayendo nuevas tecnologías o nuevos conocimientos. Entonces, esto se da creo mucho en los trabajos, Claro. que ahí se vive el miedo diferente, ¿no? En el caso del adulto es así como me va a quitar mi lugar, ¿no? No se siente reconocido muchas veces. Y en el caso del joven es así de, pues no me voy a dejar, pero en realidad no, debe de haber un complemento, creo yo. Sí, claro. Eh, de alguna forma, esto que dices, que a veces las generaciones más jóvenes podemos juzgar a los adultos por tener ciertos miedos a cosas que nos pueden parecer irracionales o que simplemente no deberíamos tener miedo. Justamente creo que es eso. No nos estamos poniendo en sus pies y posiblemente no estamos entendiendo mucho del contexto que manejaban ellos, ¿no? Como en una parte de, posiblemente si yo veo que mi papá es inseguro, lo que mejor puedo hacer es ayudarlo a reforzar su seguridad, ¿no? Más allá de juzgarlo, más allá, creo que hay mucha gente que puede juzgar a los padres porque los padres no estuvieron cuando necesitaban, cuando pudieron haberles dado. Creo que hay muchos padres que a lo mejor son juzgados por estos hijos que creen que merecen, ¿no? Y no digo que no merezcan, claro que merecen, pero entonces al no merecer pueden juzgar a los padres y entonces no le estamos dando lugar a aquellas situaciones o acciones que pasaron, que tienen un porqué, ¿no? Y entonces a veces desde nuestro egoísmo juvenil podemos entrar a juzgar en muchos aspectos y el problema me parece es que muchas veces los adultos no pueden ponerle límite a los jóvenes porque les da mucho creer que lo merecen, ¿no? Y entonces ahora como el papá o los abuelos pueden decir, oye, tengo miedo a usar un celular o una computadora, ¿no? Que Y, no y, que, tienen la de decirlo. y que realmente ellos vivieron todavía creo, en una época en donde todavía era más juzgado y más callado lo que te pasara. Uh-huh. Ahorita nuestras generaciones hacia abajo ya tienes el celular y ya hablas, te la pasas hablando. Entonces... Sí, esto que dices es bien importante porque justamente pobres de las personas de 40 años para arriba, ¿no? 50 años para arriba, que vivieron prisioneras de la dictadura de los padres y que ahora viven prisioneras del juicio de los hijos, ¿no? O sea, ¿en qué momento le estamos dando la fuerza? ¿O en qué momento le estamos dando la libertad que necesitan? Y no los estoy poniendo como víctimas, pero sí creo que muchas veces desde nuestra posición de superioridad o de comodidad podemos ejercer este juicio, ¿no? Pero a final de cuentas, quienes han logrado que tengamos o sea, que tenemos lo que tenemos, ¿no? Como internet, como servicios públicos, como mucho el crecimiento del país en los últimos 40, 50 años han sido nuestros abuelos y nuestros papás, y no lo estamos viendo. Pareciera como que simplemente se tenía que dar y ya, ¿no? Pero bueno, ya estamos tocando otros temas que creo que ese sería un buen tema de discusión más adelante, ¿no? Como con la gente de 40, 50, 60, en qué rol están jugando actualmente en la sociedad. Y bueno,
por último, recalcar que el miedo tiene estas tres opciones: avanzar, detenernos o retroceder, de acuerdo a la que nuestro cuerpo escoge en ese momento es la mejor. Si hay alguien que tiene algún tipo de miedo más específico, más que no sabe ni siquiera identificarlo, o que ya lo identifica pero no sabe trabajarlo, sería bueno que se pudiera contactar con nosotros, y ya sea que podamos hacer un programa en ese sentido o brindamos alguna atención, ¿no? Sí, también si quieren tocar algún otro tema, que déjenos sus comentarios. También ustedes platíquenos cómo han vivido miedos e incluso cómo los han superado, ¿no? Ujú. Este, Sí, y invitarlos a nuestras próximas conferencias. Todo el tiempo vamos a estar teniendo conferencias de diferentes temas. Estas conferencias son son cerradas, son solamente para público que le interesen nuestras conferencias específicas. Entonces dejamos nuestra difusión en redes sociales. Y pues bueno, muchísimas gracias, Itzel. a Muy ti, cómodo. Eric. Hay que recordar el taller que se va a dar el 18 de marzo para aquellas Sí. personas que quieran tomarlo. 18 de marzo estamos con Karina para la conferencia de compatibilidad entre personas. Esta va a estar muy interesante porque a partir de la fecha de nacimiento que tienes y de otros elementos, vamos a identificar qué compatibilidad tienes con otra persona en cuanto a pareja, en cuanto a relaciones, en cuanto a trabajo, en cuanto a química con la gente, en cuanto a socialización. Recuerden que esta es una conferencia cerrada, entonces únicamente cuesta 50 pesos, y el 18 de marzo a las 8 de la noche, jueves, por ahí aparten su lugar. Muchísimas gracias, Itzel. Sí, escríbanos por Facebook si les interesa, o bien dejen un puntito abajo de este video y ya alguien de nosotros se contactará con ustedes. ¿Sale? Bueno, gracias también, Eric, y nos vemos para la siguiente en otro podcast. Buenas Sí, noches. gracias, Bye. bye. Softly Radio, emisora de conciencia.